Hola, mi nombre es Josué Abisaí Martínez Mendoza, mejor conocido como Homie. Una cuestión en mi vida es un parteaguas donde se crea Homie como yo, como personaje o como artista. Fui tatuador o soy tatuador, en el cual yo tenía un seudónimo que me decían Chacho en ese ámbito del tatuaje. Entonces, a partir de 15 años, 12 años, estar conviviendo con mi papá. Mi papá me heredó como esta parte del oficio del tatuaje y también me heredó esta ideología bueno, la cultura chicana, el chulismo, en el cual desde muy pequeño me vestía como pachuco, tuve todas esas vivencias, digamos, un poco urbanas o de la calle, muy cholos. Entonces es donde yo empiezo como un poco ya grande mi postura a cuestionarme quién creó mi identidad. Mi papá me hereda el oficio del tatuaje desde los 4 años, pero no fue tanto que me lo heredara como me lo haya como tanto impuesto, sino que a mí me gustaba verlo cómo tatuaba desde la casa de mi abuela. Entonces a partir de ahí es donde me llenó desde muy pequeño esa inquietud, ¿no? Y como todo niño pues es como aspirar a esa gran persona que fue mi papá. Entonces empecé a trabajar el tatuaje de una manera muy didáctica, en el cual mi papá me daba naranjas y de una manera como de juego yo me ponía a tatuar las naranjas. Hacía imágenes de caricaturas, en el cual mi papá vio como esas pequeñas habilidades que tenía yo de pequeño y que a partir de ahí, en lugar de tatuar yo naranjas, empecé a tatuarlo a él mismo. Él fue mi pizarrón, que desde los 7, 8 años empecé como a practicar con él y a partir de ahí pues vienen 15 años de estar trabajando al lado de mi papá en el estudio, que al principio fue un poco para mí difícil porque mucha gente no quería tatuarse, porque ¿quién iba a tatuarse con un niño de 8 años? Entonces mi papá, yo a veces me agüitaba porque decía, no, pues nadie quiere tatuarse conmigo. Entonces mi papá un día me comentó, dijo, va a llegar un punto con el que no van a quererse tatuar, va a ser conmigo, con mi papá. Y realmente, pues sí, ya más grande se llegó hasta ese punto en el cual yo ya tenía mi propia clientela y él tenía su propia clientela. Entonces fue una de las etapas muy buenas en mi vida porque llegué como al tope que yo quería llegar, que tenía como desde pequeño llegar como a ser como mi papá. Entonces cuando llego a ese tope me empiezo a sentir como estancado y es a partir donde ahí muere como Chacho, en el Chacho el que trabajaba o que era tatuador, y empieza como a los 18, 19 años a generarse Homie como personaje, en el cual yo estando estudiando en la carrera conozco a los maestros Elise y Rodrigo Meneses, en el cual fueron los que me abrieron como esta visión que es el arte, ¿no? En general, y ser de un chavo o un adolescente con el conocimiento del tatuaje y en la calle, de repente que llega alguien y te abre como el panorama de qué es el arte en general, qué es el performance, la instalación, la fotografía o las diferentes disciplinas artísticas, pues fue donde yo empecé como a descubrir un nuevo camino para mí, en el cual pues se creó una ruptura con mi papá, que fue no tanto como mi papá como mala onda, sino como decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, di todo lo que pude llegar a dar y quiero crear mi propio camino. Quiero que la gente me conozca por lo que yo he hecho y no por lo que mi papá me heredó. Bueno, Homie actualmente, ¿qué hace o quién es? Bueno, Homie actualmente pues es docente de diferentes materias, digamos talleres, en el cual doy grabado de iniciación en el IPBA, también doy arte urbano en la Autónoma, aerografía, pintura infantil y juvenil. Entonces, una de las cuestiones, así lo que más me apasiona ahorita actualmente, como estas técnicas que he desarrollado en mi vida, pues es el grabado, que fue hasta hace poco me di cuenta que es como una alegoría del tatuaje, como esta parte de trabajar el linóleo, las puntas secas. Es una técnica que es muy noble, que también tiene mucho que ver como esta parte colectiva con muchas personas que te tienes que ayudar. Es donde yo me empecé como un poco más a enamorar qué es el grabado. Y el grabado también como de esta manera tradicional, pero más como experimental. A mí me encantan las cuestiones experimentales. Por eso creo que soy un artista muy inquieto en el cual busco o trato de aprender nuevas técnicas, ¿no? En el cual poco a poco voy integrándolas en mi obra
de una manera ya más pensada, más razonable, que yo creo tengo una postura ya más madura, en el cual ya voy desarrollando y pensando mis discursos para las exposiciones futuras. El grabado es una de las técnicas fuertes que actualmente, otra vez, antes lo había repelado este oficio del tatuaje o las técnicas del tatuaje, y que ahora las trato de mezclar, tanto técnicamente, conceptualmente, como visualmente en la obra. Entonces, ahorita traigo un camino en el cual estoy preguntándome quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, una de las cosas que el propio camino que elegí, que es el grabado, ahora unificarlo con el pasado, que es el tatuaje, y de ahí pues ver qué se construye y qué es lo que va a surgir a partir de ahí. Me interesa mucho esta parte de la identidad, entonces abordaba como cómo se construía o cómo se vivía o cómo se vive esta cultura chicana o chola, en el cual pues me apasiona, tanto como los lowriders, las bicicletas cholas, la vestimenta, la simbología, y cómo a partir del tiempo, la cuestión histórica, cómo se fue evolucionando como esta parte de la identidad del chicano, fue una de las cosas que lo abordé, pero lo abordé de una manera muy verde. Todavía tenía 20 años, estaba como apenas entrando en esta parte de la gráfica, y realmente no tenía como un eje central, que es lo que buscaba. Entonces, más que nada eran como ejercicios, hablar sobre de esas temáticas. A partir de ahí yo empecé un poco también a adentrarme, ya siendo un poco más conciencia sobre la identidad. Abordé la cuestión de los migrantes. También por no tener un proyecto o hacia dónde dirigir el proyecto, me perdí un poco, se quedó a la deriva. Pero a partir de ese lapso como de 5 o 4 años que empecé a trabajar esos dos temas, desarrollé la cuestión técnica en el grabado y empecé también a desarrollar estos lenguajes y de buscar muchas maneras de cómo abordar los temas, más allá de buscar conclusiones de qué es lo que estaba yo realizando. A partir de ahí, de 3, 4 años, yo estando en la estatal, pues llega esta parte mía de egresar de la escuela, titularme, y es donde retomo un proyecto ya asesorado por Rodrigo, ya más en serio, que fue para la titulación, que se llama El barrio mi personaje. Ahí sí hice más conciencia de qué es lo que estaba buscando, busqué mi proceso creativo, hice tarea de campo y los resultados fueron, para mí me gustaron mucho, porque fue muy diferente de trabajar como esta parte del grabado, que ya mucha gente me conoce, que ya estaba trabajando el grabado y de repente me voy a algo muy radical, que era la instalación, nada que ver como esta cuestión técnica, y irme a buscar a partir de los conceptos y de los elementos que yo estaba trabajando en este tema. Entonces en instalación lo que abordé fue cómo se creaban los personajes, y una de las conclusiones que fue que por la necesidad de las personas, su contexto y su cuestión geográfica, se realiza un personaje. Entonces yo ahí hice entrevistas a chavas, pues prostitutas, delincuentes, comerciantes, incluso hasta personas que son las típicas, como la gente como chismosa, o sea, personajes que uno siempre los va a tener en su colonia, ya sea tanto aquí en México como en Estados Unidos, como en España, que siempre van a estar. Entonces buscaba perfiles y en los perfiles agarraba objetos que eran muy esenciales de ellos y generé piezas, instalaciones o escultóricas que las presenté en el Centro de Difusión Cultural de aquí de San Luis Potosí. Entonces, a partir de ahí es donde ya hago como más conciencia y lo hago de una manera muy, muy controlada, y me encantó esa exposición. Ya cuando concluyo ese proyecto y me hago más consciente de qué es lo que estaba buscando, de cómo se realiza la identidad o cómo se transforma, pues llega una parte de mi vida que pruebo la ayahuasca, que es una hierba de Brasil, que es alucinógena, y al momento de probarla y hacer un trabajo ahí como de introspectiva, de indagar sobre mí, me surge otra vez esta inquietud de la identidad, pero esta parte de la identidad es cómo me transformo, cómo me creo yo. Entonces, haciendo como una reflexión y una indagación sobre mí, pues me regreso hacia el origen de cómo yo me inicié en la carrera del arte. Entonces, otra vez me detona mi papá. Y a partir de que me detona mi papá, cómo me heredó esta parte del oficio, de la cultura chicana,
y llega un punto en el cual digo, ¿quién creó a Josué? Y cómo se creó Chacho y cómo se creó Homie, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde estoy ahorita abordando y es donde me hago esta pregunta, ¿no? Si realmente mi papá me formó mi identidad o yo construí mi identidad. Y si ya después de que sí quiero buscar como conclusiones de este proyecto de la identidad, es cómo después yo puedo transformarla o modificarla a mi propia identidad. Entonces ahí hay varios proyectos que tengo en mente, que estoy en esa exploración y que estoy unificando todas las técnicas que conozco en mi vida para así generar de un proyecto como 4 exposiciones. Entonces ahorita es lo que he estado trabajando actualmente en los proyectos.